y ayúdanos a comprender las maravillas de tu ley. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de bibliología, el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es bibliología? Otra vez, no es estudiar la Biblia. Cuando predicamos la palabra, cuando hacemos un devocional, no estamos haciendo bibliología, porque aunque estamos estudiando la Biblia, la bibliología como tal lo que hace es estudiar la doctrina de la Biblia en sí. No es aprender cosas, lo que Pablo le dijo a los efesios, hacer un devocional, sino qué es lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Es estudiar la Biblia como libro, como revelación, como la palabra de Dios. Y el texto que utilizamos de base es el Salmo 138:2, en el que dice: has engrandecido tu nombre al Señor y tu palabra sobre todas las cosas. Ese texto nos motiva a estudiar bibliología porque nos dice que solo hay una cosa en este mundo que está elevado al mismo carácter de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es? El nombre de Dios. ¿Y al nombre de Dios? La palabra de Dios. Amados, este libro no es cualquier cosa. Está elevado al mismo estatus de la palabra de Dios porque Dios es el más elevado, su palabra es lo más elevado. Hoy el tema que vamos a abordar entonces es la suficiencia de las Escrituras. Vamos a hablar qué es lo que la Biblia nos dice acerca de sí misma como un libro suficiente. Y empecemos por entender qué significa, como siempre, una definición y ya luego la podemos ampliar. La suficiencia de las Escrituras es que en la Biblia están todas las palabras que Dios ha querido que su pueblo tenga en cada etapa de la historia de la redención para la salvación y para vivir para su gloria. ¿Qué palabritas o qué frases les parecen ahí interesante? Algo que ustedes destaquen de esa definición que les doy. ¿Qué implicaría eso de redención? Historia de la redención, ¿qué implicaría eso? ¿Qué ideas se le pueden venir a la mente? Solo ideas. Ahorita lo vamos a ampliar. ¿Por qué será importante decir lo que su pueblo necesita en cada etapa de la historia de la redención? Piensen un momentico en Moisés. Moisés tenía todo el Nuevo Testamento. Moisés tenía la carta de Gálatas. ¿No? ¿Cierto? Pero la Biblia era suficiente ahí, aunque él no tenía Gálatas. Cuando apenas estaban los primeros cristianos, ¿tenían el Apocalipsis? No. Pero en ese momento la palabra era suficiente. Eso es lo que se está contemplando ahí, repito, ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Al final dice, ¿para qué es suficiente? Para la salvación y para vivir para su gloria. Vamos entonces a entender qué es o en qué es que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, amados, e inmediatamente estamos delimitando el tema en que la Biblia es suficiente, por un lado, para la salvación. Cuando estamos hablando de la suficiencia de las Escrituras, nosotros no estamos pensando en la suficiencia de las Escrituras para, no sé, criticar a la ideología de género. No estamos hablando tanto para aprender de matemáticas, para aprender de biología, mejor, para aprender de ciencias naturales. No, estamos pensando en la suficiencia de las Escrituras para la salvación. Y vamos al texto. Quiero que de todas formas vayan en sus Biblias, aunque está ahí en la pantalla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así, hablándole a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este texto es muy importante. Nos está diciendo explícitamente que las Escrituras son suficientes para tener la sabiduría necesaria para la salvación. Si yo quiero ser salvo, yo lo que necesito son las Escrituras.
un par de textos más. Santiago 1:18, leámoslo ahí en pantalla, dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Renacimos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. No renacimos porque levantamos una mano. No renacimos porque llenamos un volante. No, ¿cómo hago para que esta persona sea salva? No, es que necesitamos poner musiquita suave. Necesitamos hacer que levanten las manos. Por eso es que las personas no son salvas, porque no hemos hecho eso. No, las escrituras son suficientes para la salvación. Parecido a este texto, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Queremos que un ser querido renazca, queremos que nuestro amigo crea en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Ella es suficiente. ¿Y para qué más es suficiente? En la definición lo teníamos. Para la salvación y para vivir para su gloria. Es decir, ya somos salvos, ya la Biblia me fue suficiente para ser salvo, pero ahora ¿cómo vivo mi vida? Ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora ¿qué es lo que tengo que creer? Ahora ¿cómo glorifico al Señor? Por favor, dame un sueño. Por favor, necesito el superapóstol. Necesito la visión. No, las escrituras son suficientes para vivir para su gloria. Ahí mismo en 2 de Timoteo, el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra útil quiere decir como provechosa, beneficiosa. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Analicemos cada una de esas palabras brevemente. Enseñar, es decir, para dar el conocimiento divino. Si yo quiero aprender algo de Dios, yo solamente necesito las escrituras. Ellas son suficientes. Hermanos, a ver, ustedes nos escuchan a los predicadores que hablamos de cosas como, no, en el contexto original, no, el emperador del primer siglo y cosas así por el estilo. Ese es un contexto, caramba. Hoy no pasa la marcha por acá, ¿cierto? Muy apropiado el tema de hoy para eso. La suficiencia de las escrituras me dicen que yo no necesito andar por ahí marchando para llegar a ser salvo. ¿Dónde me dice la Biblia que yo necesito ir con un tambor haciendo bulla para agradar a Dios? Yo necesito para hacer eso de documentos externos a la Biblia. Porque la Biblia no me dice que yo necesito eso. Pero cuando yo no creo en la suficiencia de las escrituras, entonces yo ando por ahí haciendo un montón de tradiciones para mi salvación, pero la Biblia es suficiente y para vivir para su gloria. La Biblia no me dice que yo he de hacer todo ese montón de cosas, sino que ella es suficiente, ahora sí analizando cada una de las palabras, para conocer a Dios. Yo no necesito la tradición de la iglesia. Yo no necesito, les estaba diciendo, necesariamente que saber cosas del primer siglo para conocer a Dios. Las cosas del primer siglo, el contexto de las escrituras me ayudan en la interpretación, pero yo jamás puedo decir que a menos que yo tenga cierto documento fuera de la escritura es que yo voy a poder conocer las escrituras. No, ellas son suficientes para conocer a Dios. Para redarguir. Yo quiero confrontar a alguien. La palabra redarguir se refiere, es un sentido negativo. Es el confrontar, el decir, mira, estás haciendo mal. Para que alguien sepa que está haciendo algo malo, yo no necesito el sarcasmo. Yo no necesito ser grosero.
Yo necesito la Escritura. Ella es suficiente para que alguien sepa que está haciendo algo malo. Para corregir, ahora es un sentido positivo, es para restaurar del error. Ya no solamente le digo a la persona que está haciendo mal, sino ahora para guiarlo hacia el camino correcto. Solamente necesito la Escritura. Ella es suficiente. Y dice finalmente, para instruir en justicia. Es decir, para que la persona sea entrenada en el camino correcto. Noten, amados, para qué es suficiente las Escrituras. Quiero conocer de Dios, Escritura. Quiero saber que estoy haciendo las cosas mal, Escritura. Quiero volver de mi pecado, Escritura. Quiero caminar correctamente, Escritura. Ella es suficiente. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten, para ser perfectos, nosotros necesitamos la Escritura. O sea que el fin último del que el texto nos está diciendo es que ser perfectos y hacedores de toda buena obra es algo que solamente vamos a poder hacer con la Escritura. La suficiencia de la Escritura se nos condensa preciosamente en este pasaje. Noten el Salmo 119 que les muestro en pantalla, el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los perfectos de camino según ese texto? Léanlo. Duro. Sin pena. ¿Quiénes son los perfectos? Bien, hermano, ¿por qué les da pena? Tranquilo, no les voy a poner un 1. Los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los perfectos? Los que van y marchan tocando un tambor. No. ¿Quiénes son los perfectos? Los que fueron al seminario. Ellos sí, porque ellos tienen un título y tienen un PhD. ¿Quiénes son los perfectos? Los que andan en la ley de Jehová. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo solamente necesito este libro. Este libro me es suficiente. Bien, amados, entonces la suficiencia de las Escrituras para la salvación y para vivir para su gloria. Hagamos unas aclaraciones sobre la suficiencia de las Escrituras, sobre esta preciosa doctrina. Primero, la suficiencia de las Escrituras no niega el deber humano de hacer lo que ellas dicen. Porque alguien pudiera decir, bueno, hermano Jeffrey, estás diciendo que la Biblia es suficiente para ser perfectos, pero parece que no nos conoces, porque aquí ninguno es perfecto. Aquí no estamos viviendo siempre para la gloria de Dios. Parece ser que me hace falta algo más que la Biblia. No nos hace falta algo más que la Biblia. Nos hace falta es obedecer la Biblia. Ella es suficiente, ella me dice qué es lo que tengo que hacer, pero si ella me dice a mí que yo no tengo que matar y yo voy y mato, yo no estoy siendo perfecto, pero no estoy siendo perfecto porque no estoy haciendo lo que la Biblia me dice. Ella es suficiente para vivir para la gloria de Dios. El problema ahí está en mí. Yo soy el que no estoy haciendo la buena obra que la Biblia me dice. Entonces yo no necesito una dura experiencia. Yo no es que necesito, no sé, una nueva revelación. No. La Biblia me es suficiente para vivir perfectamente. El problema está en mi desobediencia. Bien, entonces la suficiencia de las Escrituras no niega el deber humano de obedecer lo que ella dice. La suficiencia no niega el valor de la enseñanza de la iglesia. Ayer precisamente me encontré una persona que solía venir acá y yo le dije, oye, qué pesar que no volviste a la iglesia. Y me dijo, ay, sí. Yo le dije, ¿cómo está tu relación con el Señor? No, súper bien, súper bien. Y yo le dije, ¿y en qué iglesia estás? No, yo no estoy yendo a ninguna iglesia. Pero yo todos los miércoles leo mi Biblia por una emisora y todos los domingos leo mi Biblia por una emisora. Y yo siempre hago mis devocionales y yo siempre ayuno y yo, bueno, en fin. Pero yo no necesito la iglesia. No. Sí, muy lindo, pues le voy a creer. Eso debe ser mentiras. Le voy a creer que sí lee su Biblia todos los días.
se lo creo. Entonces, hermano, ¿no dices que es suficiente la Biblia? Pero es que la Biblia me dice que yo me tengo que congregar. La Biblia me dice que el Señor puso, Efesios 4:11, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la suficiencia de las Escrituras no me niega la enseñanza de la iglesia. Por algo venimos al culto, por algo escuchamos predicadores, por algo compramos libros. No es porque menospreciamos a la Biblia, no, sino que la misma Biblia enseña que ella puso pastores maestros, que ella puso una iglesia y en fin, que a través del Espíritu Santo en su obra, en toda la iglesia nos está enseñando. ¿Pero qué es lo que nos enseñan? La Biblia. Raro es que yo diga que necesito un cierto apóstol porque él tiene revelaciones. O si no es con ese pastor, yo no aprendo. Bueno, ahí sí hay un error. De hecho, los falsos maestros suelen decir que ellos son los que tienen la verdad. Eso es un distintivo del falso maestro. Si no es por medio de él, tú no sabes las cosas. No, porque se supone que el maestro me está enseñando la Biblia. Si lo que él me dice no me lo puede decir otra persona, sino solo él, entonces muy probablemente su sabiduría no viene de las Escrituras. Entonces la suficiencia de las Escrituras no niega la enseñanza de la iglesia. No nos creamos esa mentira de que yo solo con mi bibliecita ahí apartado de la iglesia, eso es una gran mentira. La suficiencia de las Escrituras no niega la iluminación del Espíritu Santo. Quiero que algún varón vaya a ese texto y lo lea, por favor. Primera de Corintios 2:14. Que la Biblia sea suficiente para la salvación y que algunas personas la lean y no sean salvas, nos recuerda que hay algo que hace falta. No es que la Biblia sea insuficiente, sino que esta doctrina no niega la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Un varón. Duro. Ajá. Muy bien. Las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿por qué aunque muchas personas hayan leído la Biblia de tapa a tapa, no son salvas? No debemos decir, la Biblia es insuficiente. No. La Biblia es suficiente, pero el Espíritu Santo ilumina a las personas para que puedan entender las verdades de Dios. Y aún en nosotros los creyentes, hermanos, nos pasa. Pues todos esperaríamos leído la Biblia, pero uno vuelve y la lee en otra ocasión y uno pareciera que nunca jamás en la vida haya leído esa verdad. Y puede ser incluso una verdad demasiado sencilla, pero el Espíritu Santo iluminó esa verdad. La suficiencia de las Escrituras no niega la iluminación. Pero lo que más me interesa señalar aquí, o lo que quiero precisar en esto, es que esto nos guarda del intelectualismo. Lo importante aquí es eso, guardarnos del intelectualismo, es decir, de creer que porque soy una persona muy capaz, porque fui al seminario, porque sé hebreo, porque sé griego, yo ya me sé toda la Biblia y yo puedo con todo. No, necesito la iluminación del Espíritu Santo. Porque o si no, la Biblia sería un libro que los doctores y que todos estos expertos la manejaran así. Y los que de pronto meramente saben leer, pues no pudieran vivir para la gloria de Dios. Pero todo el mundo puede vivir para la gloria de Dios, todos los creyentes pueden vivir para la gloria de Dios porque tanto las mentes más ágiles como las mentes no tan ágiles tienen el mismo poderoso Espíritu Santo para iluminarle las verdades. Amén. Y finalmente, la suficiencia de las Escrituras no significa omnisuficiencia. ¿Qué es eso? Bueno, al principio les decía, la Biblia no es un libro suficiente para estudiar química. Ella me habla de cosas de química, pero ella no es suficiente para estudiar química. Ella me habla de cosas de matemáticas, tiene por ahí medidas y un montón de cosas matemáticas, pero yo no puedo volverme un matemático con la Biblia. Para esas cosas ella no es suficiente. Y eso no es atacar la Biblia, es reconocer para lo que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente para la salvación y para vivir
para la gloria de Dios. Sin embargo, aunque la Biblia no es un libro de biología, en el sentido de que yo no puedo volverme un profesor de biología con la Biblia, ella sí me da pautas que me sirven para cuestionar, por ejemplo, la ideología de género. Eso fue lo que me había confundido, perdón, al principio. Viene la persona con la ideología de género. Sí, es cierto, yo no puedo abrir la Biblia y mira, aquí hay XX, aquí dice que es XY, que los cromosomas y todo eso, testosterona y demás. No lo tengo en la Biblia, pero la Biblia, ¿qué me dice? Varón y hembra los creó. La Biblia me dice que se requiere un varón, se requiere una mujer para que haya procreación. Entonces, con la biología de la Biblia, yo ya tengo para cuestionar la ideología de género. Ella no es un libro de física. Si viene por ahí el físico y me sale con cuestiones de fórmula, de materia, de masa, aceleración y demás, para explicarme el funcionamiento de la Tierra, yo le puedo decir, ¡uy, qué interesante! No sabía, la Biblia no enseña eso. Bien. Pero si él me va a llegar con fórmulas físicas para decirme que somos productos de la evolución, entonces la Biblia me es suficiente para criticar su física. ¿Sí ven? Ella es suficiente, aunque no sea un libro de física, para cuestionar aquellas cosas que van en contra de lo que Dios dice. Ella no es un libro de biología, pero cuando viene alguien y me dice que se percibe mujer siendo un hombre, la biología de la Biblia me es suficiente. Entonces, no es omnisuficiente, pero sí me da principios para aquellas cosas que por lo menos pretenden cuestionar la verdad de Dios. Precisamente en estos días estaba viendo en el Facebook y un hermano, un amigo pastor, hizo un artículo con Will Graham, un video en el que estaban cuestionando la nueva perspectiva de Pablo. Una cosa de un hereje, N.T. Wright, que dice que la salvación no es por la sola fe, que Pablo realmente quiso enseñar que la salvación era por la fe más las obras. Eso es una herejía. El hombre es una eminencia, un hombre de superdoctorado, PhD, pero ya yo se los he dicho un montón de veces. Lo que nosotros llamamos eruditos, ¿cómo lo llama la Biblia? Herejes. El erudito en el Nuevo Testamento, la Biblia le dice hereje. Y entonces alguien le comentaba, uy, serán muy doctores en teología para estar cuestionando a N.T. Wright. Ahí esa persona, si es que es un cristiano, dejó ver lo que tiene de la doctrina de la suficiencia. No requieres de la Biblia para cuestionar a una eminencia como N.T. Wright. Necesitas doctorados, necesitas mucho conocimiento para cuestionar al no. El creyente más sencillito, el que apenas aprendió a leer, le leyó Romanos 1:17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia, díganlo ustedes, Romanos 1:17. ¿No? Vamos allá. Se me olvidó mi memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo necesito doctorado para eso. Yo necesito PhD para eso. Yo me puedo parar delante de una eminencia como ese hombre, con su montón de doctorado y decirle hereje. Porque la suficiencia de la Biblia, con sola este bibliecito, me dice que el Evangelio se revela por fe y para fe. Ya. La Biblia es suficiente. Miremos la suficiencia de las Escrituras en la Confesión de Londres de 1689. Este es el capítulo 1 en el párrafo 6. Nuestra confesión dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Eso es lo que nosotros, bautistas reformados, siempre hemos confesado. Aquí lo dividió en 4. Para la propia gloria de Dios, para la salvación del hombre, la fe y la vida.
yo simplemente se lo resumí en dos: para la salvación y para vivir para la gloria de Dios. Es decir, ¿qué debo creer para la gloria de Dios? ¿Cómo debo vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo he de glorificar a Dios? Todo eso se los puse en para vivir para su gloria. Me interesa enfatizar algo importante que dice aquí la confesión: expresamente expuesto o necesariamente contenido. Ojo a ese detalle. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hay cosas que una sencilla lectura de las Escrituras nos los dice explícitamente. No necesitamos tanta vuelta, tanta exégesis. Pero hay otras que están necesariamente contenidas. Es decir, yo no lo leo tan sencillamente, yo no lo veo a primera vista, pero haciendo comparación de versículo con versículo, considerando todo el consejo de Dios, entonces yo encuentro que está necesariamente contenido. Eso es a lo que se refiere esa expresión de necesariamente contenido. Unas cosas son muy explícitas, otras están necesariamente contenidas. Por ejemplo, la Biblia no dice que el hombre tiene que cocinar. El hombre tiene que cocinar. De hecho, ni siquiera dice la mujer tiene que cocinar. La Biblia no dice eso. ¿Cómo glorificamos a Dios en esos asuntos de la casa? Entonces yo me encuentro con que la Biblia dice la mujer debe ser cuidadora del hogar. Entonces, si hay cosas en el hogar y la mujer es la que lo debe cuidar, entonces yo entendería necesariamente contenido que la mujer se encarga de eso. Y el hombre no lo hace, no, porque dice que el hombre debe amar a su mujer, debe cuidar de su mujer, y veo un montón de versículos en la Biblia en la que hombres cocinaron, entonces yo entiendo, el hombre también puede cocinar. Entonces yo no necesito el mandamiento explícito para entender si yo puedo o no puedo cocinar, pero está necesariamente contenido quién se ocupa de ese rol y cómo el hombre puede ayudar a su esposa en algo así. ¿Ven, hermanos? Suficiencia de las Escrituras. Y el segundo pedacito de la confesión, lo mismo que ya yo les aclaraba ahorita, dice: sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Iluminación del Espíritu Santo. Básicamente la confesión aquí nos dijo todo lo que ya yo les enseñé. Un par de versículos más sobre la suficiencia de las Escrituras. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Lo notan? Pueblo de Israel, lo que está en la Biblia les es suficiente. ¿Para qué añaden? ¿Para qué le quitan? Suficiencia. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras. La Biblia es suficiente. Yo les decía ahorita de la suficiencia de las Escrituras en cada época de la redención. Miren muy interesantemente esos dos textos, uno del Antiguo y otro del Nuevo, en el que en ambos, Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22:18, se nos está diciendo que a las Escrituras no le debemos añadir ni quitar. Cuando Dios dijo en Deuteronomio 4:2, no le añadan ni le quitan, ¿qué era lo que había ahí completo? Solo la Torá, solamente los primeros 5 libros, el Pentateuco, Moisés, segundo libro de la Biblia, Éxodo. Ay, me preocuparon, pensé que no sabían los 5 primeros, hermano. Hasta ahí era lo que había, hermanos. Esos 5 libros Dios le dijo, no le añadan ni le quiten.
Esos 5 libros eran suficientes en ese momento. Cuando estudiamos el canon, ya vimos cómo es que Dios fue agregando entonces más libros. Ya luego con Josué empieza a añadir, con Jueces, etcétera, etcétera. Y en el Nuevo Testamento Dios empieza a seguir añadiendo hasta que, interesantemente, en el último libro, y probablemente también el último libro escrito, vuelve y dice, no le añadan más, ni le quiten. Esto es todo lo que ahora nosotros necesitamos. Nosotros no podemos irnos al Pentateuco y decir solo esto, porque le estaríamos quitando. No, pero Moisés, ¿por qué sí podía con el Pentateuco y yo no? Pues es que Dios dio más. Ahora Dios está diciendo que nosotros necesitamos 66 libros. Ya no solamente los primeros 5, ahora nosotros tenemos 66 suficientes para la salvación y para vivir para su gloria. De hecho, piensen en la implicación de eso, hermanos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios eran suficientes para la salvación en ese tiempo. Yo puedo predicar la salvación de Dios con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos parecieran libros que sobran, pero eran suficientes para... No había pueblo de Dios en ese momento, ¿acaso? No era la gente salva en ese momento. Sí, solo con esa revelación. Nosotros ahora tenemos 66, o sea que nosotros tenemos más. Y todavía y le añaden tradiciones, como las que vimos ahorita. 66 libros ya es bastante. ¿Para qué más? Pero todavía se cree que se necesita la tradición del Papa, la tradición del superapóstol. No, nada de añadirse. Todavía se están pidiendo sueños. No. Ya está completo el canon, ya está cerrado, ya no hay que añadir más. Acompáñenme al Salmo 19. Para ver la suficiencia de las Escrituras en este texto. Un texto que, por supuesto, muy importante en la revelación, desde los versículos 1 al 6, nos está hablando de la obra de Dios, de la creación y de cómo toda la creación anuncia la existencia de Dios. El versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Los cielos. Pero luego desde el versículo 7 pasa la revelación especial a las Escrituras. Y miren las características que se nos dan. A ver, participen por favor. ¿Qué es lo primero que nos dice de la ley del Señor? ¿Qué es? Perfecta. Y como es perfecta, ¿qué hace? Muy bien. Muy bien. El único libro que es perfecto es la Biblia. Eso la hace suficiente. Si fuera imperfecta, aunque sea un 99.9, yo necesitaría algo más. Pero como es perfecta, ella convierte el alma, ¿lo ven? Suficiente para la salvación. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Pero primero, ¿qué dijo? Hace sabio, pero ¿cuál es la característica primera? Es fiel. Muy bien. Como es fiel, ahora sí, hermana, hace sabio al sencillo. Solo la Biblia es fiel. Y porque es fiel, el sencillo es la persona torpe, la persona que no sabe mucho. Cuando vemos una persona así y la queremos hacer una persona sabia, ¿qué necesitamos? La Biblia. Ella es suficiente. A mí me da tristeza que hay veces los cristianos lo afirman incluso, o por lo menos lo dejan ahí implícito, que uno necesita mundo para ser sabio. No es que le faltó mundo. No es que como no sé, de pronto fue una persona que se casó solo con su única esposa. No, él no sabe porque no probó muchas mujeres, no fue un mujeriego, él no tiene sabiduría. ¿Qué nos pasa, hermanos? La Biblia hace sabio a una persona que nunca probó todo eso. ¿Qué más? Tercera. Son rectos. La palabra del Señor es recta y como es recta, ¿qué hace? Alegra el corazón. A ver,
voy a tocar un tema un poquito difícil, no es tan sencillo, pero las discusiones sobre la depresión. En una primera instancia, como un creyente, yo debo considerar ese corazón destrozado, triste, llorando todo el tiempo y ver que la escritura le puede alegrar el corazón. Pero ¿qué hacemos? El psicólogo, inmediatamente. Yo dije que iba a tocar un tema álgido porque creo que hay unos asuntos que definitivamente pasan la parte espiritual, son biológicos, pero por lo menos en una primera medida, la Biblia es la que alegra el corazón. La muchacha está triste, está llorando, vete de compras, que así es que vas a estar contenta. La Biblia alegra el corazón, suficiente para alegrar el corazón. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice de la palabra del Señor? Es pura, muy bien. Le está llamando de diferentes formas, ¿no? El precepto le llamó aquí. Es pura. Y como es pura, ¿qué hace? Alumbra para que la persona se dé cuenta de las cosas, para ver la verdad de Dios, para entender cómo vivir. La Biblia. Ella es suficiente para saber cómo vivir para la gloria de Dios, para entender las cosas. Para abrir los ojos del entendimiento, la Biblia. ¿Cuál más? El temor. Es una referencia a la Biblia. Es limpio, muy bien. ¿Y como es limpio, qué hace? Permanece para siempre. Es la sabiduría eterna. No es que estamos en el siglo XXI, hermano, entienda. Eso era antes. Antes era que sí se necesitaba la Biblia. Antes esas cosas del matrimonio, de casarse, de pureza sexual, eso era antes. No, la Biblia permanece para siempre. Lo que fue verdad hace 2000 años sigue siendo verdad hoy. Ella permanece para siempre. Y en último lugar, son verdad, muy bien, y como son verdad, son todos justos. No hay nada en la Biblia que sea injusto. Aunque a mí no me guste, aunque no lo entienda, todo lo que ella dice es justo. Ella es suficiente. Y por eso termina diciendo el salmista, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Ella es suficiente, ella es deseable y dulce es más que la miel y que la que destila del panal. Esta es deseable, hermanos, porque la Biblia es suficiente, es lo que nosotros más deberíamos desear para los problemas con los hijos, para la crianza, para problemas matrimoniales, para glorificar al Señor en mi trabajo, para glorificar al Señor en mis estudios. La Biblia es suficiente. Amén. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Imagínense, es suficiente hasta para recompensar. ¿Quieres recompensas? Guárdala. Y hay grande galardón. Creo que debía agregar ese séptimo. Parece un séptimo. Hasta para tener recompensas. La Biblia es suficiente. Vamos a ver ahora que la Biblia es suficiente más que la experiencia. Yo creo que aquí nos vamos a sentir un poquito confrontados, hermanos. Acompáñenme al Salmo 119. Lo tengo ahí en la pantalla, pero vamos ahí. La Biblia es suficiente más que la experiencia. Dice el salmista en el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Noten las comparaciones, más. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El salmista está considerando 3 situaciones en las que la palabra de Dios le ha sido más que suficiente. Uno, con los enemigos. Amados, pongámonos en la situación. Cuando hay una persona que está en contra nuestra, nosotros, no sé por qué, pero sentimos que esa persona tiene más capacidades que nosotros. No sé, un compañero de trabajo que nos quiera hacer echar,
Nosotros pensamos, él tiene la delantera, él me puede hacer echar. Un vecino que nos está oprimiendo, nosotros pensamos, él me puede perjudicar. Una persona que nos quiera agredir, hacernos violencia, pensamos, él tiene más fuerza. O sea, como que parte de la persecución nos hace sentir siempre pequeños y que la persona es mayor, que la persona tiene más experiencia, más destreza. El salmista dice que más que ellos ha aprendido, ¿pero por qué? Porque los mandamientos de Dios siempre están con él. No porque él es más fuerte, no porque él tiene buenas palancas, no porque él ya sabe quién es su enemigo, sino porque él guarda la palabra del Señor. El segundo caso es los enseñadores. Obviamente una persona que es profesora, que es maestro, que es estudiada, sabe más que uno que está estudiando, que el que está aprendiendo. Pero el salmista dice que más que los que saben, él ha sabido. ¿Por qué? ¿Porque él fue una mejor universidad? Porque tus testimonios son mi meditación. Porque él se detiene en la palabra, porque él no solamente la lee, sino que la medita, la piensa, la memoriza. Eso lo ha hecho más sabio que los que saben. Y en último lugar, los viejos. Obviamente una persona mayor es una persona que ha vivido más y es una persona que tiene más experiencia. Pero el salmista otra vez reconoce que él ha entendido más que los de experiencia porque ha guardado los mandamientos. ¿Notan? La Biblia es suficiente más que la experiencia, hermanos. Esto es un asunto de autoridad. Cuando yo creo que una persona, por ser estudiada, sí sabe de la Biblia y yo menosprecio el consejo de otra persona que no es tan estudiada, ¿dónde está descansando mi autoridad? En los estudios de la persona, pero no en la Biblia. Ya voy a precisar algo, pero entendamos el tema autoridad. Cuando yo busco, por decir algo, tengo un problema de infidelidad en mi hogar y yo busco sabiduría en una persona que tuvo problemas de infidelidad en su hogar, ¿dónde está mi autoridad? En la experiencia de esa persona, pero no en la Biblia. Y de pronto hay hasta incluso un soltero que me quiere aconsejar, pero yo no le presto atención porque mi autoridad no es la Biblia. Mi autoridad es la experiencia. Pasa mucho en la consejería. Se tiene un problema con los hijos. El pastor no tiene hijos, entonces el pastor no me sirve. Busco un pastor que tenga hijos. ¿Dónde está la autoridad? En tener hijos, no en la Biblia. El pastor que tiene hijos y el que no tiene hijos es suficiente siempre y cuando se apoyen en la Biblia. Piensen en eso, hermanos, piensen en eso. Eso es una implicación, estoy haciendo aplicaciones. La suficiencia de las Escrituras es que en ella yo puedo hallar la sabiduría para la gloria de Dios, para la salvación. No es que ese predicador siempre que predica convierte a 10. Tráiganlo para que se conviertan las personas. ¿Dónde está mi autoridad? No es la Biblia, es el discurso del predicador. Tiene que ser la Biblia mi autoridad, no el supuesto predicador que convierte siempre a 10. De hecho, alguna vez leí de un predicador que decía, a mí tráiganme el incrédulo que sea que lo convierto. Ese hombre no creía en la suficiencia de las Escrituras, él creía en la suficiencia suya. ¿Notan, hermanos? Sí, me están llevando la idea, ¿no? La experiencia, porque es válida, ha de ser usada como sabiduría en asuntos no esencialmente espirituales. No esencialmente espirituales. Porque yo no voy a tirar a la basura a los ancianos, a los enseñadores, etcétera. Obviamente no. Pero debe ser utilizada la sabiduría no esencialmente en
asuntos espirituales. Vuelvo a alguno de los ejemplos que di ahorita. Si una mamá necesita saber cómo cambiarle el pañal a su hijo, y una mamá primeriza, pues, ¿para qué busca un varón incluso? Mejor busca a otra mujer con experiencia en ese asunto para que le instruya en un tema que no es espiritual, no es esencialmente espiritual. Pero cuando son asuntos espirituales, esencialmente debe buscarse la palabra del Señor. Aunque la sabiduría influya, siempre debo descansar en la palabra de Dios. Quiero reconocer algo, y vuelvo al ejemplo que les decía ahorita de los pastores. Hay un pastor que tiene 3 hijos y grandes, y hay un pastor que no tiene hijos, y yo tengo un problema con mi hijo. Obviamente me va a influenciar el pastor que tiene 3 hijos. Y probablemente lo voy a buscar a él porque él tiene 3 hijos. No estoy condenando eso, pero mi descanso debe estar que este pastor con 3 hijos me materialice, me explique, me muestre cómo es que todo eso le ha servido para ver la palabra del Señor, para darme más de la palabra del Señor. Pero si él después de esa charla me salió con, no, mira, a mí mi hijo me funcionó eso y aquello que no está en la Biblia, entonces no lo escucho. Tiene 3 hijos, yo tengo problemas con mi hijo y voy y lo busco y me dicen, no, a los hijos no se les disciplina. La crianza, ¿cómo es que le llaman a esta crianza que hoy día? Crianza respetuosa. No los maltrates, no les pegues, solo diles lo positivo que ellos son, deja que su ira fluya. Puede que tenga 3 hijos que le funcionó el truco, pero no veo que sea lo que la Biblia me dice. Entonces mejor me voy al pastor que no tiene hijos y él me dice, mira hermano, la Biblia dice que si no disciplinas a tu hijo lo aborreces, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué yo necesito que tenga hijos? Es lo que la Biblia dice. ¿Sí ven? Entonces, hermanos, reconozco que influye, pero estoy diciendo es que mi autoridad está en la Biblia. Ella es suficiente, no la experiencia. La Biblia me es suficiente. Una mujer que luche con inmoralidad sexual, por ejemplo. El sentimiento inmediato va a ser buscar a otra mujer. No está mal que busque a otra mujer. Pero ahí estamos viendo un tema espiritual. Ella no necesita a otra mujer. Ella necesita la palabra de Dios. Entonces, listo, por ser un tema de pronto sexual, convenga buscar a otra mujer. Pero esa otra mujer, ¿qué le debe hacer ver? La Biblia. Si no le está haciendo solución un problema con la Biblia, ¿qué debe hacer entonces esta mujer? Buscar, así sea un varón, porque ese varón le va a poder enseñar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los varones autorizados para ese tipo de cosas? Solamente los pastores. El Señor dejó pastores en la iglesia para cuidar a mujeres, incluso en ese tipo de situaciones. Decía Bodhi Bakan, por algo la Biblia ni un libro fue escrito por una mujer, porque Dios puso a los ministros para cuidar aún en eso. Entonces, repito, yo estoy reconociendo que pudiera servir, sí, un par de mujeres, pero si ya hay un tema de inmoralidad, ya hay un tema de pecado, hay una iglesia, entonces el asunto ha escalado. Y se debe buscar la sabiduría del Señor por los medios que el Señor disponga. Suficiencia de las Escrituras. Hermanos, yo estoy hablando de suficiencia de las Escrituras. Yo necesito buscar Biblia. Biblia. Yo no necesito, si soy soltero, yo no necesito otro soltero. Yo necesito Biblia. Si soy casado, yo no necesito otro casado. Yo necesito Biblia. Bien, suficiencia de las Escrituras. Terminemos con unas aplicaciones, hermanos. Primero, mi vida cristiana no depende de mi experiencia o talentos o estudios. Amados, la suficiencia de las Escrituras me dice que mi vida cristiana depende de cuánto yo guardo este libro.
Claro, los que por lo menos hemos ido al seminario tenemos unas herramientas que nos ayudan a entender mejor el libro. Pero no es que tenemos algo más. Tenemos ese libro. Amados, se los he dicho varias veces. Imagínense donde la vida cristiana dependiera de ir al seminario. Entonces aquí nada más habría dos buenos cristianos, creo yo, no hay más. Y los demás no tendrían posibilidad de agradar a Dios. Gracias a Dios que no es así. Para vivir la vida cristiana yo necesito este libro. Si no tengo la supermente, este libro. Tengo la supermente, este libro. Yo no necesito más, yo no necesito experiencia, yo no necesito talento, yo no necesito los superestudios, yo necesito este libro. No necesito sueños ni experiencias milagrosas. Imagínense una vida cristiana que dependa de tener un sueño que el Señor nos diga. Señor, tengo este problema, por favor, que sueñe algo bien bueno hoy. No, mis amados, no necesitamos sueños, la Biblia es suficiente. No necesitamos experiencias milagrosas. Esta semana estuve hablando con un hermano y me decía que vivió muy frustrado porque él no lograba hablar en lenguas. Venía de una de estas iglesias. Ya el hermano Carlos. Y claro, imagínense una vida cristiana que dependía de hablar en lenguas. Porque así se enseña, ¿no? Si no hablas en lengua no eres espiritual. Qué triste, o sea, ¿para qué Biblia? Necesito hablar en lengua, si no, no soy espiritual. No, no lo necesitamos. No necesitamos el hablar en lengua. Yo sé que aquí hubo unos que en el pasado fueron muy espirituales. Amados, hoy día ya no lo necesitan. Hoy día la Biblia es suficiente. Para evangelizar, la Biblia me es suficiente. Y con esto los quiero animar, hermanos, en el evangelismo también. Sí, un discurso como los que hacemos los predicadores, uno dice, uy, qué efectivo sería eso para aquel que no cree en el Señor. Pero, amado, la Biblia es suficiente. Me encanta esa historia que contó una vez Paul Washer. Miren quién, Paul Washer. Un hombre misionero, tribus, sabe de evangelismo. Y bueno, un hombre que él cuenta el testimonio que él dio una conferencia y llegó un hombre y él lo vio muy, muy triste, se le acercó al final y el hombre le dijo que se iba a morir, que le habían dado un dictamen de cáncer, se iba a morir. Entonces Paul Washer le dijo que él cancelaba el vuelo y que se iba a quedar con él estudiando la palabra y compartiéndole el evangelio. Y así lo hicieron. Y compártale todos los días, como 1 hora, todos los días. ¿Ya eres salvo? No. ¿Ya eres salvo? No. Y como al 10º día, dice Paul Washer que él como un poquito ya como, esto no funcionó, no. Juan 3:16. Y el hombre leyó Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y que el hombre empezó a temblar. Y se quedó ahí. Soy salvo. Soy salvo. Dios me ama. Y Paul Washer él cuenta y él se ríe que él como que, pero ya habíamos leído ese versículo un montón de veces. Tuvo 10 días a Paul Washer ahí y se convirtió porque leyó Juan 3:16. Y ni lo leyó completo. La Biblia es suficiente, amados, con tu hermano incrédulo, con tu mamá, con tu hijo, con tu amigo. Predícale el evangelio. Háblale del Señor Jesús. Es suficiente, no tienes que ser el tremendo orador, la tremenda oradora. No tienes que tener el volantico ideal. No, comparte la Biblia. Es suficiente. No hay otro documento más importante que la Biblia. Tenemos la confesión de fe. La confesión de fe no es más importante que la Biblia. De hecho, la confesión de fe al principio empieza hablando de la suficiencia de las Escrituras. Ella es la autoridad. No hay otro documento más importante. No necesito más reglas que la que la Biblia da, ni más contenido. Amados, creo que debemos confesar pecados aquí. Yo lo he hecho. Estoy leyendo y pienso, si el Señor hubiera dicho esto, ya. En ese momento yo acabé de negar la suficiencia de las Escrituras. Porque el Señor consideró que era de mejor dejar algo incompleto.
a lo que nosotros entendemos. Ejemplo, el diezmo. Nos parecería más fácil que el Señor en el Nuevo Testamento nos hubiese dicho diezmen o den 20% o lo que sea. Ya, se acabó la discusión. Pero la suficiencia de las Escrituras me dice, esa dificultad es lo que el Señor sabía que necesitábamos. El Señor sabe que nosotros no necesitábamos que nos pusiera un 10, un 5, un 1, un gratis, un nada. El Señor sabía que dejarnos ahí era suficiente. Eso es suficiente, hermano. Entonces, cuando llegamos a esas cosas que no entendemos muy bien y nos parece que hizo falta, fue suficiente. No necesitamos más. No le agreguemos. Amados, ya tenemos 66 libros. ¿Para qué agregamos más mandamientos? ¿Para qué le agregamos caminar en Semana Santa? Subir Monserrate, caminar a Girardota. Ya hay bastante que no cumplimos para agregar más. Decía alguien por ahí, no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, me preocupa lo que entiendo. Ya entendemos unas cosas, ¿para qué queremos meternos en otras que no entendemos y agregar? Ya entendemos unas, apliquemos la que entendemos. Y finalmente, la suficiencia de las Escrituras me permite callar donde Dios calló. Parecido a lo anterior. ¿Dios dijo algo de la salvación de los niños explícitamente? No. Nos callamos. Sí, el tema está, el debate está sobre la mesa. Podemos decir, pues mira, parece, pero más de ahí, no sé. Nos permite callar donde Dios calló. Hay cosas de la escatología que son difíciles. Callemos donde Dios calló. Nos ponemos a meternos más allá de lo que Dios habló y terminamos agregando a la palabra de Dios. No, callemos. Si el Señor calló, yo callo. Bien, la suficiencia de las Escrituras, que en la Biblia están todas las palabras que Dios ha querido que su pueblo tenga en cada etapa de la historia de la redención para la salvación y para vivir para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Padre, por darnos esta preciosa palabra y animarnos en la suficiencia de tus Escrituras. Señor, gracias porque tú no nos dejaste a la deriva nuestros sentimientos e imaginaciones, sino que nos dejaste tu libro, Dios, para saber cómo conducirnos en toda nuestra vida, para darte gloria en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro barrio y por sobre todo, Dios, en nuestra salvación, en nuestra vida cristiana. Bendícenos, Dios, con esta verdad. Ayúdanos a atesorarla más en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Sí?